Buenos días, gracias por acompañarnos. A continuación va a dar comienzo la mesa sobre avances en el estudio del cáncer, el futuro de la ingeniería en el tratamiento del cáncer y que se encuadra en el sector de Innovando de este 31º Congreso de Ingeniería Hospitalaria. Nos acompañan ya sobre el escenario los ponentes de esta mesa. Entre ellos está don José Pérez Calatayud, doctor en Ciencias Físicas, especialista en Radiofísica Hospitalaria o Física Médica, jefe de la Unidad de Radiofísica en Radioterapia del Servicio de Oncología Radioterapia del Hospital Universitario La Fe de Valencia, miembro del Comité de Braquiterapia de la Asociación Americana de Física Médica, miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Física Médica, coordinador del Grupo de Braquiterapia de la Asociación Americana y de la Asociación Europea y además recientemente reconocido por la Organización Internacional de Física Médica como uno de los 50 físicos médicos más destacados del último siglo a nivel mundial. Nos acompaña igualmente don Fernando García Urra, licenciado en Medicina y Cirugía. Es especialista en Oncología de Radioterapia en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz del Servicio Extremeño de Salud. Es máster en Cuidados Paliativos, máster en Gestión Sanitaria y máster en Calidad y Seguridad del Paciente. Entre algunas de sus líneas de investigación destaca el Proyecto Nacional de Laboratorio Rompulén Aventis en hospitales nacionales para la utilización en fase 2 del Taxotere en metástasis hepáticas de cáncer de mama, utilización de redes neuronales para la detección de microcalcificaciones en mamografías, el sistema inteligente para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, entre otros. Nos acompaña también don Fernando Peláez, director del programa de biotecnología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas desde el año 2008. En 1989 se incorporó al Centro de Investigación Básica de España, CIBE, el Centro de Investigación Básica de Merck y Sharp. Fue nombrado director del CIBE en 1999 y es autor o coautor de 130 artículos originales, revisiones y capítulos de libros y coinventor de más de 40 patentes de moléculas naturales bioactivos. Es ponente de esta mesa también don Eduardo Rodríguez Urselay, director general de Electa Medical en países como España y Portugal. Trabajó como director de Marketing, Oncología y Diagnóstico en Sharing Madrid y también es máster en Ciencias Farmacéuticas y MBA. Profesor asociado del Business School de Madrid para el Programa Ejecutivo de Política Sanitaria y Relaciones Institucionales. Finalmente, y para moderar esta mesa, nos acompaña doña Pilar Gil Villar, periodista especializada en Ciencia y Medio Ambiente. Desde el año 2000 es redactora de la revista Cuo, gabinete de prensa del Congreso Internacional de Matemáticos 2006, participante en programas EICOS del Instituto Max Planck de Química, Biofísica de Göttingen, Alemania, para la formación de periodistas científicos. Es colaboradora con las revistas FP y también Abaco y Audi Magazine. Mención honorífica en el Certamen Nacional de Periodismo de Divulgación en Acuicultura y mención honorífica en los Premios Prisma 2012 en la modalidad de artículo periodístico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Muchas gracias también a los ponentes por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar con esta mesa que está dedicada, como ustedes saben, a la innovación en la investigación de cáncer. Dentro del marco de este certamen, obviamente la primera pregunta que se nos ocurre es qué tiene que ver la ingeniería o qué papel puede jugar la ingeniería dentro de la investigación del estudio y tratamiento del cáncer. Pero lo primero que queríamos hacer es, algunos de los ponentes han preparado unas presentaciones que queremos mostrarles y que les van a dar un panorama sobre lo que va a ser los temas que trataremos a lo largo de la siguiente hora y media que tenemos a nuestra disposición. Después pasaremos a discutir algunos de estos temas y finalmente tendremos una ronda de preguntas. Así pues, vamos a comenzar con la ponencia del doctor José Pérez Calatayud. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador por invitarnos a este interesante debate.
sobre avances y futuro de la ingeniería en el tratamiento del cáncer, en el que por nuestra parte lo que vamos a aportar es el punto de vista de la radiofísica en radioterapia y vamos a indicar unas consideraciones previas. Sobre una de las preguntas del debate de qué aporta la ingeniería en nuestro campo, en una de las facetas que es la dosimetría clínica, pues la ingeniería es fundamental en las unidades de tratamiento, muy sofisticadas en la actualidad y totalmente gobernadas por importantes desarrollos en ingeniería, tanto en lo que es la imagen como lo que sería el tratamiento. Y otro aspecto muy importante de ingeniería en nuestro campo es el desarrollo de detectores específicos que aseguran el control y la calidad en los tratamientos de radioterapia. También hay una parte muy importante de ingeniería en nuestro campo que es la relacionada, fundamentalmente ingeniería informática, que es la relacionada con los sistemas de planificación en los que se calcula y predice el efecto o la distribución de la radiación en los pacientes, así como su optimización en técnicas modernas muy específicas y complejas que permiten irradiar la zona selectiva de lesión, evitando todo el tejido sano circundante. Respecto a otra de las preguntas del debate de IMRT, IMRT es una técnica actual muy selectiva de tratamiento en radioterapia, y GRT, que es una técnica actual de guiado de imagen en radioterapia, y la pregunta es ¿qué ocurre después? En este momento toda la energía se está poniendo en acercar esta tecnología no a pacientes especiales, sino al grueso de pacientes. Entonces esto se está consiguiendo con desarrollos fundamentalmente proporcionados por ingeniería en los modernos aceleradores. Y otra de las técnicas actuales se está ciñendo en tratar muy pequeñas lesiones con muy alta dosis, librando por completo los órganos de riesgo en que van a su alrededor con un gran éxito terapéutico. ¿Qué viene después? Lo que viene ahora en radioterapia es lo que se llama radioterapia adaptada. Es decir, ya la máquina se ha conseguido depurar e implementar un nivel complejo de tecnología. El cálculo solo queda el que el paciente se coloque y sea como es previsto durante las n fracciones que dura el tratamiento, porque por la naturaleza de la biología de la radioterapia se debe administrar en sesiones. Entonces, el adaptar ese plan a cada día es un gran reto en el que la ingeniería juega un papel fundamental. Y otro papel, desde mi punto de vista, fundamental también es en los nuevos sistemas. En algunos países ya es mandatorio que exista un nivel de dosimetría del paciente para que asegure que cada tratamiento ha sido como ha sido previsto. Entonces, existe un desarrollo actual que es la dosimetría in vivo volumétrica, que cuando se está tratando el paciente hay un detector en la parte de abajo que recoge la señal y proyecta sobre la imagen de TAC del paciente cómo ha sido la distribución concretamente ese día. Respecto a otras de las preguntas del debate de cómo están las empresas españolas en nuestro campo, pues las empresas españolas en nuestro campo fundamentalmente representan grandes empresas en el mundo que son las que aportan toda la tecnología, algunas de ellas representadas en este debate. Las empresas españolas exclusivamente se están centrando en accesorios como inmovilización del paciente y otro tipo, exclusivamente a estos niveles, pero no en producir radiación, calcularla o medirla. Otra pregunta del debate es, en centros públicos como el nuestro, ¿qué nivel, en nuestra pequeña faceta de investigación, qué nivel de colaboración hay con estas empresas? Pues pequeños ejemplos de investigación, colaboración con aplicación directa al paciente, pues esto ha sido con la empresa Electa, que está aquí su director. Son unos pequeños aplicadores para tratar lesiones de piel no melanomas, que se han llamado aplicadores Valencia. O unos pequeños testigos que, sin entrar en detalle, ha sido un avance importante desde nuestro punto de vista práctico para los pacientes ginecológicos, que se les aplica un determinado tipo de terapia en el cérvix, que es a la entrada del útero, para resolver toda su planificación exclusivamente con resonancia magnética. Y la última, pues es el último desarrollo. La última colaboración en un desarrollo con la Casa Electa ha sido una braquiterapia electrónica para tratamiento de lesiones de piel. Como conclusión,
Conclusión es decir que la radioterapia y la radiofísica hospitalaria son campos en los que la ingeniería es protagonista, en nuestra opinión, a todos los niveles. En la actualidad el punto de mejora en la cadena es el paciente, es decir, que el paciente, adaptar las condiciones del paciente en cada tratamiento y la precisión del mismo tratamiento. Las empresas españolas en este campo, su actividad es muy baja, es todo dependiente de grandes empresas multinacionales, y las pocas colaboraciones que hay en este momento lo son con grandes empresas que son las que concentran la investigación, desarrollo y explotación de la tecnología en radioterapia. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. A continuación vamos a contemplar, bueno, esto les da a ustedes un panorama sobre una serie de puntos que vamos a tratar en más profundidad a lo largo del debate. A continuación vamos a contemplar la presentación de Eduardo Rodríguez Ulcelay, que es director general de Electa Medical y que nos va a aportar su visión acerca de estos temas. Al tercero. Sí. Esta, sí. Eso es. No, esta. Aquí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que nos haya invitado a participar en el debate y poder expresar un poco nuestro punto de vista desde la perspectiva de los desarrolladores de tecnología y de los industriales, de la industria. Para nosotros la ingeniería es todo. La ingeniería es todo porque la ingeniería en nuestras empresas significa innovación, pero no solo en nuestras empresas, sino en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la investigación clínica, contar con unos equipos de ingeniería adecuados para poder incorporar en nuestros equipamientos la tecnología que se desarrolla es clave. Y por eso me gustaría daros unas pequeñas pinceladas de cómo entendemos la innovación desde nuestras compañías y cuál es la relevancia de la ingeniería en cada una de ellas. La innovación sostenible es aquella innovación que producimos para solucionar problemas que hoy en día tenemos y que con la aportación de las nuevas tecnologías conseguimos resolver problemas clínicos o problemas en los pacientes que hoy están sin resolver. Este es el caso de los desarrollos de última generación, equipamientos muchísimo más rápidos, equipamientos que producen menos efectos secundarios, que permiten unos manejos del workflow de los pacientes mucho más eficientes. Aquí es clave la colaboración de la ingeniería hospitalaria y la ingeniería de nuestros departamentos de investigación y desarrollo. Sin embargo, otro ejemplo, por ejemplo, es el de la cirugía mínimamente invasiva. Anteriormente la neurocirugía era una especialidad mucho más, o la neurooncología totalmente cruenta. Con los equipos, con la colaboración de los profesionales hemos conseguido desarrollar técnicas de radioterapia como el Gamma Knife que son sin invasión, mucho más rápidas y sin efectos secundarios ni que el paciente tener que estar en nuestros centros hospitalarios. Otro tipo de innovación muy importante para nosotros y que no depende tanto de nosotros, sino de la colaboración que podamos establecer con los centros hospitalarios y con la ingeniería de los hospitales, son el tipo de innovación que llamamos innovación disruptiva. Es una aplicación de lo que ya tenemos a disposición en el mercado y con el que estamos tratando a nuestros pacientes, pero que lo vamos a hacer de una forma diferente. Es decir, no vamos a inventar nada nuevo, no vamos a innovar nada en el aspecto técnico, pero sí en la utilización, con lo cual el usuario, los departamentos de ingeniería de los hospitales son muy relevantes para nosotros. Y esto es el caso de Stella, una aplicación de los rayos X para tratar con radiaciones los tumores, hace que los hospitales tengan una mayor facilidad de tratamiento porque no tienen que entrar en desarrollos de búnkeres o de aislamientos que haga mucho más difícil
el acceso a la tecnología de los pacientes. Otro ejemplo más claro dentro del mundo del software y de la ingeniería del software son las soluciones nubes frente a los antiguos servidores o clústeres locales. Y por último, es un proyecto muy interesante que estamos llevando a cabo aquí en España, en Navarra y en Bélgica, es la conceptualización de ideas muy básicas para juntar o unir dos tecnologías que permitan un tratamiento o un mejor diagnóstico al paciente. Esto es el caso de juntar un equipamiento o aunar un equipamiento de diagnóstico por resonancia magnética con un equipo de tratamiento que es un acelerador lineal. Esto es solo posible gracias al trabajo que se está desarrollando en los hospitales, con los departamentos de ingeniería de los hospitales y con nuestros departamentos de ingeniería y de desarrollo, porque tiene una implicación directa en la aplicación de en la combinación de estas dos tecnologías dentro del hospital. Con esto, esta idea o este repaso de las diferentes vertientes de innovación, lo que quiero lanzar es un poco la importancia que tiene para las empresas como la nuestra una buena relación entre la ingeniería hospitalaria y la ingeniería de nuestros departamentos de I+D. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con una nueva presentación que va a hacer el doctor Fernando García Urra. El número 2. Bueno, mientras que me van colocando las diapositivas, muchísimas gracias al comité organizador por permitir a un médico venir a este foro, que es algo sorprendente. Y, bueno, no sabía qué hacer con esa actitud, soy sincero. No sé si hablar de todo lo que podía desarrollarse en un futuro o si de lo que hemos desarrollado a lo largo de estos años y que es un futuro inmediato y que no está disponible en todos los hospitales, pero son de gran utilidad clínica. Y al final, soy médico, me he decantado por la sangre, la verán un poquito, y lo que quiero es demostrarles lo que es la verdadera utilidad de lo que estamos desarrollando, cómo puede cambiar o modificar la historia natural de una enfermedad. Por desgracia, encima, la enfermedad que acontece a esta señora que les voy a presentar es amiga, casi hermana, y me ha tocado estar desde el principio con ella. He llamado hacia la charla hacia un tratamiento individualizado del cáncer. He pedido permiso a la mesa y a mis compañeros, y han sido tan amables de no darme solo 6 minutos, sino 10. Voy a intentar acortar, pero bueno. Es mi compañera, es mi amiga, amiga de salir, de grupo, tiene 56 años, es posmenopáusica, es decir, perdió su regla ya hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la operaron porque tenía unos miomas y no tiene ningún antecedente familiar de cáncer. Pero ella, muy consciente y muy temerosa siempre de poder tener un cáncer de mama, se sometía a sus propias autoexploraciones. En una de esas autoexploraciones se notó un bulto, me llamó, le dije que viniera y efectivamente tenía un bulto. Tenía un bulto en la exploración y efectivamente que me planteé. Ella se venía haciendo sus mamografías periódicas, pero yo le hice una mamografía. Y lo que yo no quería decirle, no me gusta nada el bulto que tienes, un bulto espiculado, etcétera, etcétera. La ecografía me confirmó que efectivamente tenía ese bulto, que efectivamente tenía muy mala pinta y que algo tenía que hacer. Pues pasé a lo siguiente. Hice una biopsia ecodirigida en el que aquí ven perfectamente la punta de la aguja y extrajimos 4 cilindros de un material que ya el aspecto no era muy bueno y que, por desgracia, el anatomopatólogo nos confirmó que era un cáncer de mama. Nosotros los médicos, cuando nos dicen eso, pues tenemos una manera de dividir las enfermedades para hablar técnicamente y decimos que cuando tiene menos de 2 centímetros le llamamos T1, que cuando tiene más de 2 centímetros y menos de 5 le llamamos T2. Bueno, una serie de características que lo metemos en un algoritmo, vamos a decir, y que según el número del tamaño tumoral, según el número de ganglios que tenga y dónde los tenga, y si tiene o no daño a distancia, pues
Le llamamos a esa clasificación TNM, que se ve muy bien gráficamente, dependiendo del tamaño tumoral. Quiere decir que cuanto más grande el tumor, peor, cuanto más ganglios, peor, y si tiene la enfermedad a distancia, mucho peor todavía. Bueno, pues todo eso, datos los agitamos, lo metemos en una coctelera y nos da lo que llamamos los estadios. Antiguamente decíamos estadios, somos un poco incultos muchas veces los médicos. Bueno, mi compañera, esta señora, amiga mía íntima, vuelvo a repetir, se le propuso una cirugía, ya veremos cuál. Si no hubiera sido hace escasamente 6 meses, pues posiblemente le hubiéramos hecho o una mastectomía, que ya sabemos todos lo que es quitar el pecho entero, o una cuadrantectomía, que es quitar un trozo, un cuadrante, un segmento del pecho, o lo mejor, una tumerectomía, que era solo quitar el pecho. Pero no antes de lo que les voy a decir al final, para que vean la utilidad práctica de lo que se está haciendo y de lo que están ustedes desarrollando en los hospitales, los ingenieros, porque todo esto es ingeniería pura y dura. Habría que haberle hecho siempre, siempre, siempre una disección axilar completa. Es decir, teníamos que haber, lo que dice vulgarmente la gente, vaciado la axila, quitarle todos los ganglios de la axila y veremos si eso tiene consecuencias o no. Bueno, pues a esta señora le propusimos una cirugía. No les voy a decir cuál hasta el final. Le propusimos también que habría que haber hecho una... ¡Ay, perdón! Le propusimos también que habría que haber hecho una disección ganglionar en el que mínimo habría que quitar de la axila 9 ganglios y había unas características técnicas que no son muy importantes, pero que es en relación con la hormona. Esta mujer tenía el cáncer hormonal, como decimos por ahí, etcétera, etcétera. La catalogamos definitivamente como un tamaño de 2,5 centímetros y en ese cóctel dijimos que era un estadio 2. ¿Cómo se trata un estadio 2 de cáncer de mama? ¿Es lo mismo el de Carmen que el de Juana que el de Andrés? Nosotros, hasta hace muy poquito tiempo, y por eso quiero que vean la realidad de lo que se está haciendo en los hospitales, hasta hace muy poquito, pues efectivamente tratábamos todas las mujeres que tenían algo parecido de la misma manera. Pero por suerte, hoy en día tenemos otras cosas y podemos individualizar o personalizar el cáncer. A esta señora se le hubiera ofrecido un tratamiento de radioterapia. Quédense solo con esto, 6-7 semanas mínimo de tratamiento y alcanzando una dosis importante de radioterapia. Se le dijo que si le hacía falta un tratamiento médico, no le hacía falta porque las características de este grupo de pacientes que tenían lo mismo que mi amiga, pues posiblemente no le hiciera falta ningún tipo de quimioterapia, sí unas pastillas porque era hormonal, con lo cual a esta mujer, con un poquito de radioterapia, unas dosis altas, pero 7 semanas, es decir, casi 2 meses de tratamiento, de ir diariamente al hospital, porque como muy bien ha explicado el doctor Pérez Talluz, hay que ir todos los días por el tipo de fraccionamiento que se hace. Y unas pastillas durante 5 años, en principio, le habríamos ofertado el mejor tratamiento que conocíamos hasta ese momento. Pero es de muy buen pronóstico. El grupo de pacientes que tienen lo mismo que tenía mi amiga era de muy buen pronóstico. Pero ¿realmente ella, como Mari Carmen, es de buen pronóstico? Voy a verlo. Y luego no nos olvidemos, la cirugía de la axila tiene grandes problemas, como esto tan terrible que es el linfedema, que es un grado máximo, pero el linfedema pequeño es habitual en 1 de cada 4 mujeres a las que se le opera la axila. Bueno, pues a nosotros no nos quedamos en el diagnóstico de ella, hicimos una resonancia que hasta hace escasamente 1 año no se hacían resonancias en las mamas, salvo en sitios privados, pero le hicimos una resonancia porque teníamos que tener la certeza de que se la fuera a operar con la mejor cirugía posible. Se le podía haber hecho un PET, tan de moda ahora mismo, y que posiblemente dentro de no mucho tiempo esté en todos los protocolos de actuación, en el que evidenciamos que no hay nada en ningún sitio, solo tiene un pequeño bulto en el pecho. Esta pequeña lesión, podemos ir seguros a que con una cirugía limitada vamos a curar a esta señora. Piense que cuando yo empecé en la oncología, a todas las mujeres se las operaba igual, mastectomía, quitar todo el pecho, etcétera, etcétera. Voy corriendo. A esta señora, de todas las opciones que teníamos, optamos por la más sencilla, quitar solo el bultito, quitar solo el tumor. Pero hicimos otra cosa más. ¿Por qué? Porque ustedes están achuchando. Cada vez tenemos más técnicas, cada vez tenemos más cosas. Hicimos lo que se llama la biopsia selectiva del ganglio centinela. Y estéticamente, fíjese qué bien quedó. Es decir, nosotros hicimos la introducción de un contraste, un isótopo radiactivo el día de antes, miramos si había migración en la axila
y ese ganglio que migra en donde llega el isótopo radiactivo es el único que luego quitamos en la operación. Utilizamos una sonda Geiger para contar en el quirófano y mirar cuál es el ganglio que hay que quitar. Hay distintas sondas. Y quitamos solo y exclusivamente ese ganglio y comprobamos que no es positivo o que sí es positivo y nos obliga a hacer caso. En el caso de mi amiga era negativo completamente, con lo cual no hubo que tocar ningún ganglio, no hubo que tocar la axila. Y desde el punto de vista histológico, desde la anatomía patológica, nosotros teníamos muchos datos. Ya hemos dicho que de primeras no le ha hecho falta que le quitemos los ganglios. Pero es que desde el punto de vista histológico tenemos ahora lo que se llama las plataformas genómicas, gracias a la tecnología MicroRise, que lo que nos hace de alguna manera es ver si el genoma, ver si el tumor, los genes del tumor son buenos o malos. Y tenemos en este caso utilizamos lo que se llama el MammaPrint, que todavía no está en todos los hospitales, y que gracias a este MammaPrint lo que analizamos son 70 genes del propio tumor, en el cual nos va a decir si es bueno o malo. Y por desgracia, en esta amiga mía, me dijo que era un luminal, que era un caso de alto riesgo y que esta mujer sin tratamiento la estábamos condenando a tener una sobrevida de un 70%, que era lo que le hubiéramos ofrecido si no hubiéramos tenido una plataforma genómica. Era un luminal de alto riesgo y esto nos viene a decir que sin tratamiento esta mujer tiene un 30% de posibilidades de recidivar o tener metástasis en los 5 y 10 primeros años. Cuando añadimos quimioterapia, que no se la habíamos ofrecido, el índice bajaba al 90%, es decir, había una ganancia de vida muy importante y además un tratamiento individualizado, porque era solo para Mari Carmen, no era para el grupo de personas que tenían algo parecido. La radioterapia también la mejoramos porque, como ha dicho el doctor Pérez Cataluyú, se avanza muchísimo en la técnica de dosimetrías, de seguridad. Sabíamos dónde teníamos que dar, sabíamos lo que teníamos que dar y sabíamos cómo teníamos que darla. ¿Para qué le vamos a dar 7 semanas si en 4 semanas, dándola más concentrada, podemos acabar el tratamiento? La estamos dando un mes más de calidad de vida, de no tener que ir a un hospital. Y al tratamiento médico que nosotros le habíamos propuesto, que era en principio no quimioterapia, pues por desgracia la hemos dejado calva. Pero la hemos dejado calva aumentando sus curvas de supervivencia, mejorando muchísimo la supervivencia. Luego hemos mejorado la radioterapia, hemos mejorado la quimioterapia, hemos mejorado el diagnóstico histológico, hemos mejorado claramente los efectos secundarios, disminuyéndolos prácticamente a anecdóticos, hemos mejorado las imágenes, hemos mejorado muchísimo. Y esto es el futuro de la sanidad, no se olviden de ello. Esto es un tratamiento ya personalizado, individualizado. Acabo ya, que me está mirando la moderadora. Pero lo más importante no es que ya sea individualizado, es poner nombres. Pero lo que hemos mejorado es prácticamente de un 70%, que lo hubiéramos condenado si no hubiéramos hecho un tratamiento o un diagnóstico personalizado, aumentar la supervivencia hasta un 93%. Pero yo no me quería ir de aquí sin, y ya es la última diapositiva, lo prometo, no me quería ir de aquí sin recordar que estamos ganando la espalda al cáncer de mama. Las mujeres muchas veces se avergonzaban de las mastectomías. Hoy en día a la mujer que hay que hacer una mastectomía se le hace inmediatamente una prótesis inmediata o diferida. Pero es que cada vez las cirugías son más limitadas. Ahora prácticamente el 80 o 90% son solo cirugías del tumor, no de toda la mama. Está la mujer ya aprendiendo, ya la gente sale. Angelina Jolie ha salido, Esperanza Aguirre ha salido, todo el mundo sale porque no le preocupa hablar del cáncer de mama, porque la expectativa de vida es muy importante. Pero ustedes, como yo, trabajamos en hospitales y no nos debemos olvidar que todo va a ir a mejorar la calidad, a mejorar la cantidad, pero no vamos a retrasar lo inevitable. Solo sabemos cuando nacemos lo que nos va a pasar en un futuro, que va a ser nuestra muerte. Vamos a ver si podemos llegar a la muerte lo más tarde posible y con la mejor calidad posible. Pero acuérdense que en los hospitales debemos cuidar a la gente, debemos tener buenos medios, que hemos estado hablando antes un poquito del flujo de pacientes, la calidad de pacientes, la calidad del hospital, la calidad hotelera del hospital. Y no debemos olvidarlo porque tenemos que cuidar a nuestros pacientes. Y ahí juegan ustedes un factor muy importante. Muchas gracias y perdone el tiempo, no sé cuánto me he pasado. Gracias. Te has pasado. Pero bueno, si te vienes, seguimos. Así es que, de acuerdo, pues muchas gracias. Como ven, han tenido ustedes un panorama de lo que es el tratamiento del cáncer prácticamente desde los temas
de desarrollo, de investigación, hasta la aplicación al paciente. Es el arco completo en el que nos vamos a mover dentro de este debate y en el que vamos a irnos deteniendo en algunos de los puntos que ya han sido mencionados aquí. Creo que tenemos algo más que decir en cuanto al papel de la ingeniería. Si queréis aportar algo más de lo que hemos visto, lo fundamental que es tanto en diagnóstico como en tratamiento. En este sentido, ¿cuáles son los aspectos más punteros en este momento, diríais vosotros? ¿Quién quiere empezar? Si quieres empiezo yo por ¿Sí? aquello de que soy el último que falta porque se me oiga la voz. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Pilar. A ver, en un foro de ingenieros como es este, yo creo que lo que la gente estará deseando escuchar es eso, cómo de relevante es la ingeniería en todos estos procesos. Y como yo soy el único biólogo bueno, no sé si en la sala, pero al menos en la mesa. Y de clínica ya se ha hablado bastante, quería también dar una pincelada sobre la importancia de la ingeniería en lo que son los aspectos meramente de investigación de los procesos, en biomedicina en general y en cáncer en particular. Fernando ha mencionado las plataformas genómicas que tienen que ver con la ingeniería, pero digamos el MamaPrint es una cosa que ahora, bueno, que de hecho hay otras plataformas parecidas, pero es digamos una especie de base que está muy bien, pero hemos llegado mucho más allá. Es decir, la genómica lo que nos permite realmente es secuenciar genomas completos de biopsias de tumores y nos permiten saber exactamente qué mutaciones hay en los genes de ese tumor genes que están alterados y que pueden ser realmente los que están generando esa enfermedad. Y eso nos puede permitir seleccionar tratamientos específicos. Eso no es un futurible que va a ocurrir solamente en Suecia y dentro de 20 años, sino que ya se está aplicando ahora mismo en muchos casos. Y yo lo que quería simplemente reflexionar sobre el hecho de que esa capacidad de poder ahora mismo leer un genoma completo de una célula, de un tejido, de un órgano, en el fondo es pura ingeniería. Es decir, las técnicas de secuenciación, cuando yo era joven y hacía mi tesis doctoral, era súper pedestre y solo se podían secuenciar 700 pares de bases y se hacía allí con unos medios muy limitados. Y hoy en día podemos leer gigabases, es decir, millones y millones y millones, con aparatos muy específicos que utilizan, por supuesto, tecnologías relacionadas con la microfluídica, etcétera, y que es un puro desarrollo de ingenieros. Entonces, eso es un área en la que realmente yo creo que la ingeniería ha aportado muchísimo y está aportando, porque no olvidemos que secuenciar el primer genoma humano costó, no sé si 80 millones de dólares o una cantidad de ese estilo, y hoy en día ya se está viendo que las cifras, ahora mismo secuenciar un genoma valen menos de 10.000 dólares, pero nos estamos acercando a la frontera de los 1.000 dólares, es decir, que está bajando, 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 y todo eso es puro desarrollo ingenieril. En general, en la investigación, perdona que un poquito más, en investigación, igual que en diagnóstico, hay una serie de tecnologías que son muy basadas en desarrollos de ingeniería. Si la genómica es en gran parte ingeniería, la proteómica es todavía más. Es decir, la proteómica es la capacidad de analizar proteínas a gran escala, no estudiarlas de una en una, sino estudiarlas todas conjuntamente. Y la proteómica hoy en día, antes se hacía de otra forma, pero hoy en día es pura espectrometría de masas. Los espectrómetros de masa son aparatos diseñados puramente por ingenieros y eso tiene una aplicación sobre todo en investigación, pero cada vez más en diagnóstico. De hecho, hace poco se ha aprobado ya también una tecnología derivada de espectrometría de masas para hacer un tipo de diagnóstico concreto en ciertos tipos de cáncer. O sea que son áreas en las que la ingeniería está pisando muy fuerte y que tienen que ver, digamos, se transfieren desde la parte de investigación al principio y luego van copando cada vez más los entornos clínicos, etcétera. Eso es un hecho. Y luego una cosa que se ha comentado periféricamente, pero que hay que insistir mucho, son los temas de imagen médica, imagen molecular, todo ese desarrollo de resonancias magnéticas, de PET, de TAC, es lo mismo, es purísima ingeniería. Se utiliza tanto en investigación, pero sobre todo en el entorno clínico, y sin ello no estaríamos donde estamos y el desarrollo futuro que nos espera es increíble. Muy bien. ¿Alguna aportación más en ese sentido? Sí, yo en la parte de radioterapia y desde luego la imagen entiendo que es fundamental el papel de la ingeniería. En la parte de radioterapia, con la importante mejora de los equipos actuales, lo que está establecido, pero también en las nuevas terapias de tratamiento, como son los aceleradores de protones o aceleradores de neutrones, nuevas modalidades de tratamiento, todo esto puramente ingeniería. En este momento el desarrollo está en sus manos. Y luego en la parte de imagen, también creo que es importantísimo el ultrasonidos en este momento, la parte de rayos X para potenciar las posibilidades de los equipos de diagnóstico, medicina nuclear, minimizando el daño o el efecto contralateral en los pacientes y potenciando el efecto diagnóstico. Pienso que es realmente fundamental. Bueno, yo por mi parte, como decía antes Pepe Calatayud, ¿no? Perdona que te diga así por la familiaridad que tenemos de vernos tantas veces,
lo que quería poner un poco sobre la mesa es la importancia que tiene la ingeniería, no solo desde el punto de vista de la I+D que nos imaginamos cuando compañías como las nuestras ponen en el mercado nuevos desarrollos. Yo creo que eso es solo una parte muy limitada de los avances que podemos hacer trabajando conjuntamente los equipos de ingeniería de los hospitales de países como España y compañías como la que yo represento aquí en España, que es sueca. Prueba de ello está lo que hemos desarrollado en Valencia. Yo aquí sí que me gustaría dejar esto muy claro. Hay muchísimo beneficio para todos y fundamentalmente para el tratamiento del paciente en la colaboración que podamos hacer con los departamentos de ingeniería locales a la hora de aplicar la tecnología que en otros países se desarrollan y que si ponemos nosotros un poco de nuestra parte y le damos al ingenio y somos capaces de reinventarlo en beneficio del paciente, sí que podremos hacer desarrollos conjuntos que exportaremos a otros países. Yo creo que eso, el papel que juega y que tiene que jugar, que yo creo que tiene que ser mucho más activo aquí en nuestro país, en otros países yo creo que van un poco más avanzados y yo creo que hay que hacer darle un pequeño empujón desde nuestros hospitales, es fomentar esa colaboración dándonos cuenta que hay mucha innovación que podemos obtener de los productos que ya están en el mercado. No solo dejárselo todo a las grandes compañías como la nuestra que investigan, muchas veces, no es el caso de la nuestra, que lo hacemos también aquí en España, pero muchas veces en otros países, ¿no? De acuerdo. Iremos más adelante, más en profundidad, a la colaboración entre... Una cosita solo. Sí. No, yo es que quería también añadir dos pinceladas. Yo creo que la ingeniería hospitalaria es importantísima en el momento actual, perdona, Pilar. Pero es verdad que los diseños nuevos de ingeniería, los pesos de las nuevas grandes unidades y las soluciones que nos van a dar los ingenieros son importantísimas. Pero también es verdad que los ingenieros se están poniendo en los hospitales, sobre todo, muy al frente, están llevando la bandera de la gestión de los recursos, no solo humanos y materiales, sino también de los recursos de gestión. Cada vez están liderando más todos los nuevos proyectos de gestión. Entonces yo creo que la ingeniería hospitalaria ahora mismo está en un campo no solo ya investigacional, sino que está dando soluciones, informáticas, soluciones de diseño de ingeniería, soluciones de flujo de pacientes, de ergonomía dentro del hospital, que no debemos olvidarlo, en el cual la verdad es que la bandera está siendo llevada por ellos. Yo no sé si puedo decidir un poco más en el tema, y esto sí que es un aspecto muy, muy relevante, ¿no? Que también lo hemos hecho un poco en el preámbulo, lo hemos prediscutido antes, ¿no? Cuando ponemos en el mercado nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías no solo impactan o son beneficiosas, al final sí, para tratar nuevas enfermedades, tener menos efectos secundarios, sino que tienen un impacto organizacional brutal. Hoy en día, dejar de instalar fuentes radioactivas para poderlo hacer con Stella a través de rayos X es un impacto grandísimo en el workflow de los pacientes, en el diseño de los servicios, y esto para mí lo tiene que abanderar, y como tú bien decías, sí que lo está haciendo ya, y creo que debemos avanzar todos en la gestión de la implementación de la innovación. Yo creo que el que más puede aportar ahí, aparte del equipo multidisciplinar que tiene que liderar, yo creo que la ingeniería es clave. La ingeniería hospitalaria es un plus que nos tiene que ayudar para organizar todo esto, que ni los clínicos ni los industriales solos podemos, ni muchas veces entre los clínicos ellos pues saben hacerlo, ¿no? Sí, nos estamos saltando el orden, pero creo que está muy bien. Sí, bueno, pues no pasa nada. Es un rápido comentario. Es uno de los temas que vamos a tratar, o sea que bienvenido, es lo que quería decir. Bienvenido sea, y podéis profundizar en él, en el papel de la ingeniería en la implementación de lo que es la tecnología hasta llegar al paciente. Sí. Sí, lo que quería comentar solo es un aspecto dentro de lo que estamos haciendo es realmente expresando la relevancia que tiene la ingeniería en el entorno clínico, etcétera. Yo es que creo que hay una manifestación muy evidente de ello, es el hecho de que ahora existe incluso ya un grado de bioingeniería, cosa que antes no existía. Es decir, en algunas universidades ya existe eso. Lógicamente, eso es cuando esas cosas pasan es porque hay tema detrás, ¿no? Si no, no lo habría. No pasa nada. Si queréis, profundizando en esto, tú mencionabas antes, en la charla que hemos tenido, la importancia o la dificultad
que tiene muchas veces uno al implementar nuevos sistemas en una estructura, lo hablabais, hospitalaria que ya tiene su propio andamiaje, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que además en el caso de la medicina española es una medicina, o la sanidad española, ¿no? Para no tocar solo la parte médica, ¿no? Yo soy farmacéutico. La parte sanitaria española es una medicina muy protocolizada y esto lleva algunas veces a algunas rigideces que son difíciles de vencer al establecer nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la presentación que hemos hecho aquí en España en la FE mundialmente con el lanzamiento del cáncer de piel, pues el planteamiento y el abordaje clínico y el manejo de las tecnologías es completamente diferente, del paciente es completamente diferente a como se estaba haciendo antes. Empiezan a surgir las resistencias entre los clínicos, ¿no? Empezamos a ver cómo encajamos esto dentro del hospital, a ver cómo hacemos la obra para que no sea más eficiente o menos eficiente, y al final se crean unas tensiones que yo creo que el departamento más propicio o más indicado para liderarlo esto, por mi experiencia también que he tenido en otros países, creo que es la parte de ingeniería hospitalaria, que sabe de tecnología, puede aportar muchísimo en la gestión del paciente. Es un plus donde está la ingeniería hospitalaria implicada en la gestión grandísimo, tanto para nosotros, los proveedores de tecnología, como para el clínico, que al final lo que a todos nos importa es el beneficio del paciente. Yo creo que esto es un área de construcción entre todos los elementos que estamos sentados en la mesa y los que estáis ahí grandísimos, que esperemos. Y a mí sí que me gustaría ir a escuchar un poco de parte de la audiencia cómo lo veis vosotros como ingeniería, ¿no? Que hablábamos un poco del debate. Yo sí que lo querría poner sobre la mesa porque en mi experiencia internacional sí que he visto diferencias entre España y otros países europeos y sí que me gustaría saber cómo veis un poco la relación esta que planteamos en la mesa y que todos hemos entendido tan necesaria, ¿no? Bien, pues tendremos tiempo para ello porque ya digo que habrá un turno de preguntas al final. ¿Queréis intervenir? Yo, matizando, es el ejemplo que ha ocurrido con el desarrollo de la tecnología para tratamiento en piel de una forma sencilla, eficaz y cómoda. Entonces, en el caso concreto del hospital, ha puesto de manifiesto un poco la situación que comentas. Es decir, la trayectoria del paciente en el hospital se decide por comités. Entonces, los comités están formados porque en este momento la medicina es completamente multidisciplinar. Los comités están formados por especialistas de distintas áreas, pero cuando en un área concreta existe un desarrollo que claramente es protagonista, entonces lo que se está viendo en el hospital es que se necesita una energía especial para hacer entender de que el estado del arte en la decisión del comité puede cambiar. Entonces, esta es una ilustración de lo que ha ocurrido allí en el hospital con ese caso concreto. Solo un matiz, y es respecto a la investigación. Yo entendería que hay como dos tipos de investigación. Una investigación que está bien tratada, con grandes líneas y grandes logros que desde luego marcan los pasos de la medicina, y luego hay otra más modesta pero más cercana al paciente, que deriva un poco de la clínica del cada día y que con un relativamente poco esfuerzo se podía potenciar la actividad nacional y la actividad de los profesionales, desde luego con protagonismo de la ingeniería hospitalaria, porque son desarrollos modestos, pequeños, pero con un confort directo en la práctica de cada día del paciente. De acuerdo. En cuanto a... Hemos planteado estas posibilidades de que se implanten nuevos desarrollos, que se implanten nuevos métodos y el papel que pueden tener los ingenieros a la hora de que esa nueva implantación sea lo más suave y beneficiosa para el paciente posible. Pero para concretar un poco más, dentro de lo que son sobre todo los tratamientos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ahora mismo, ¿cuáles son los sistemas punteros de tratamiento que se están aplicando, los que son una realidad y que están ya rozando prácticamente el avance, por así decirlo? Si queréis, básicamente es la radiología y cuál es... Sí, bueno, básicamente la radioterapia en tres campos ha avanzado, desarrollado y
de una manera increíble en los últimos 10, 15 años. Uno es los avances tecnológicos, que ahora intentaremos poner un poquito más. Otros son la mejora de lo que llamamos nosotros en oncología radioterápica el índice terapéutico. De alguna manera es dar más dosis, curar más, haciendo el menor daño posible, que eso es una máxima siempre de los médicos. Y por otro lado, algo que ha dicho antes muy importante mi compañero Fernando, que es el conocimiento de la biología molecular. Nosotros ahora sabemos que estamos empezando a conocer toda la papilla de citoplasmática y toda la cascada, el inicio de las vías de la relación entre la membrana celular y el núcleo. O sea, hasta hace poquito pues sabíamos que dábamos radiación, dábamos radioterapia, se producía un daño y ese daño conocíamos bastantes cosas y llevaba a una consecuencia final que era la muerte de la célula, bien de una manera lenta o bien de una manera diferida, o bien con una reparación de la célula sana, que era nuestra teoría, se reparaba la célula sana y volvía otra vez a ser normal. Bueno, pues hoy en día tenemos un grandísimo conocimiento de todo ese tipo de vías moleculares que hace que podamos utilizar terapias dirigidas. En cuanto a los avances tecnológicos, son innumerables. Voy a poneros unas cuantas fotos de algunos de los avances. No sé dónde estoy. Ah, no, pero ese no es. Perdonad un momento. Bueno, básicamente es un poco lo que ha comentado el doctor Pérez Calatayud en cuanto a que... Si me lo pones, porque si no, no puedo hablar a la vez, perdona. Que en cuanto a que tenemos la IMRT, que yo creo que es el futuro inmediato, ya no tiene sentido que estemos tratando a gente si no es con una intensidad modulada de radiación, en el cual esa es perfecta. Nos permite de alguna manera mejorar muchísimo la calidad de la radioterapia. Tenemos por otro lado el software de simulación y de planificación. Hemos pasado de la 2D, ya no hay planificaciones en 2 dimensiones, todos planificamos en 3 dimensiones, el TAC, la fusión de imágenes. Hemos pasado de la radioterapia de los centímetros a la radioterapia de los milímetros. Ahora nos movemos en 1 milímetro, con lo cual estamos asegurándonos la seguridad de los órganos. Hemos pasado pues de lo que llamábamos en tiempo, yo cuando llegué aquí, de la dosis eritema, nosotros dábamos radiación hasta que la piel se ponía colorada y a partir de ahí el ojo clínico. Imagínense lo que le estoy diciendo. Hoy en día sabemos cuántos centigrays le llega a una parte determinada de nuestro organismo. Bueno, pues quizás el futuro, y que ya está aquí, porque son realidades, no en todos los hospitales, pero que son realidades inmediatas, que son lo que vamos a utilizar ya y estamos utilizando pronto, o vamos a utilizar de una manera rutinaria, la braquiterapia, que son dispositivos que nos permiten utilizar las semillas o iridio o un isótopo radiactivo a través de unas máquinas especiales para tratar, en este caso, por ejemplo, un cáncer de mama. La radioterapia intraoperatoria, eso está ya. Ese es el futuro inmediato. Lleva hablándose muchos años, pero de una manera investigacional, pero ya en la práctica clínica se está haciendo. Y hasta ahora solo se utilizaba en ciertos tumores abdominales. Hoy en día se hace en el cáncer de mama, se abre un campo operatorio, se introduce un cono de tratamiento, se mira y se delimita perfectamente lo que queremos tratar, porque tenemos el tumor en la mano, no es en una imagen, sino en la mano, porque está abierto el campo operatorio y a través de un cono de tratamiento que se coloca en el acelerador y a esta señora en ese momento se le deja solo en el búnker y se trata. Pero es que también estamos ya en el último nivel, en la imagen guiada, pero no solo en la imagen guiada, sino... ¿Cuál es la 4ª dimensión? El tiempo. Nosotros nos estamos moviendo ya en ese futuro inmediato, en el tiempo. Nosotros, las radiaciones que estamos dando, influye mucho el movimiento respiratorio, pues estamos en ello. Estamos ya haciendo los tratamientos. Fíjense qué diferencia es cuando hay una inspiración profunda, que ya el corazón se aleja mucho, y entonces si tenemos, imagínense, un cáncer de pulmón en esta zona, el movimiento respiratorio está haciendo que cambie la situación y la localización del tumor. Pues con el 4D, es decir, con el control del tiempo respiratorio a través de unos mecanismos especiales, nosotros estamos empezando a tratar a estos pacientes de esta manera, con 4D. Imagínense las curvas de dosimetría, cómo cambian. Aquí estoy tratando el corazón, mientras que aquí no estoy dañando nada. Si yo le digo a la máquina, tráteme usted solo, cuando estoy en inspiración profunda, no estoy radiando al paciente. La radioterapia estereotáxica,
muy utilizada para radiocirugía, pero que ya extracranealmente lo estamos utilizando para la enfermedad oligosintomática, es decir, para pocos metástasis en pocos sitios posiblemente curemos a muchos pacientes. La transferencia de imágenes, las imágenes fusionadas, nuevos aparatos, el CyberKnife. El CyberKnife nos permite colocar en cualquier sitio del espacio el acelerador, con lo cual nos permite tratar a cualquier tumor en cualquier localización. Y lo último más moderno, que es lo único que ya acabo, Pilar, el tratamiento con neutrones. Este pequeño acelerador de neutrones es de Japón, he sacado la foto porque es muy mala, pero el generador es muy pequeño, solo ocupa lo de un campo de fútbol. No me digan ustedes si no necesitamos a los ingenieros para solucionar esto. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Dónde pongo yo en el Infanta Cristina, aquí al lado, un pequeño generador o acelerador de neutrones que ocupa como un campo de fútbol? Explíquenmelo. Como no nos den ustedes soluciones, yo ahora mismo no lo veo. De estas máquinas solo hay 3 en el mundo. Y que sepan que esta máquina ahora mismo, en esta mesa, se ha tratado la primera paciente de un protocolo que ha empezado en agosto del 2013 para tratar el cáncer de mama sin operar, sin hacerle nada. Solamente se le coloca en esta máquina y en 2, 3, 4 semanas la paciente desaparece del cáncer. Es un ensayo clínico abierto hoy en día que se ha tratado la primera mujer en Japón y que esperamos que sea prometedor. Desde luego, máquinas como estas no tenemos. De acuerdo, muchas gracias. Esto nos da una perspectiva sobre lo que es la radioterapia, que es la vía que estamos utilizando ahora mismo. No sé si quieres añadir algo más. El panorama está muy bien descrito por el doctor García. Simplemente añadiría que muchas de estas cosas técnicamente ya están en los hospitales. El problema que se ha planteado es cómo hacerles frente de una forma eficiente y práctica. Por ejemplo, en el hospital ya está el poder tratar a un paciente con 4D, es decir, que la posible variación que tenga durante el tratamiento, perseguirla. Y lo que la parte en este momento de desarrollo tecnológico es cómo hacer eso más fácil, porque si no a veces se hace impracticable hacerlo más que en pacientes muy seleccionados. Pero ahí está un frente muy importante. Otro frente importante desde mi punto de vista es la adaptada, es decir, estamos suponiendo que a un paciente se le hace un TAC, se le registra con una resonancia, se registra con un PET y se decide un tratamiento. Y el paciente se trata pues desde 5 hasta 30 fracciones, dependiendo del caso. Entonces, cada día puede haber variaciones día a día, pues el poder adaptar el plan inicial a este y que no sea un margen de seguridad el que intente absorber la posible variación, porque al reducir ese margen y adaptarlo cada día, se minimiza el tejido sano que se irradia y se puede dar más dosis y, por tanto, en algunos casos más control. Y respecto a las nuevas máquinas, el neutrones es, como dice, hay unas cuantas terapias que en este momento son pues inmensas en cuanto a la infraestructura que se necesita. Uno de ellos es neutrones, el más extendido es protones. Protones está indicado que el 10% de los pacientes de radioterapia se trataría mejor con protones, pero protones es un acelerador que en este momento ocuparía pues esta sala y necesita del orden de, por ejemplo, 4 ingenieros cada día para estar poniendo a punto esa máquina antes de que empiece a irradiar. Entonces, el llevar toda esa gran tecnología a una dimensión de un booker y todo esto aplicable es otro reto importante de esa parte. Y en la parte de braquiterapia, para terminar, en la parte de braquiterapia pues se empezó tratando con alta energía, ahora con iridio, con robots, que para ginecología, para cabeza y cuello va bien. Luego ahora se atiende a la baja energía, es decir, pequeñas semillitas que se colocan en la próstata de un paciente y el paciente pasa exactamente día y medio en el hospital, en estadios muy precoces, y sale con sus 40 semillas haciendo vida completamente normal. Entonces hay una investigación en esa línea, confort del paciente, minimizando inversión, aumentando la eficacia y la calidad. Y este tipo de terapias de las que hablas están implantadas en pero de manera reducida, es decir, no es algo a lo que ahora mismo cualquiera tenga una opción. En este momento, algunas de ellas están disponibles en los hospitales, pero el hacer frente a tratar a un paciente con garantías en ella requiere una serie de recursos que hace que sean muy selectivos a quien se aplica. Y por otro lado, los grandes aceleradores están
repartidos muy discretamente por el mundo, por ejemplo, los protones. Entonces, ya la geografía obliga a hacer una selección de la indicación, mientras que si hubiese disponibilidad, pues lógicamente todos los niños prácticamente se beneficiarían de tratarse con protones. Muy bien. Me parece que aceleradores de neutrones hay 3, me parece, en el mundo, y de protones ahora tenemos 30 a fecha de diciembre del 2012. Vale. Y más allá de lo que es la radioterapia, ¿cuáles son las otras vías que se nos están abriendo? Tú has apuntado antes todo el campo que está abriendo con la genética. Sí, la verdad es que hay tantas que podríamos estar todo el día hablando de ello, pero por dar alguna pincelada. A ver, sobre el tema terapia en general, yo creo que hay una cosa, si hay una palabra mágica hoy en día y en el futuro cada vez más, es la palabra combinación. Es decir, la solución para los pacientes de cáncer, aparte de personalizada, es siempre combinada. La radioterapia siempre es una pata de un tratamiento que suele incluir generalmente también un tratamiento quirúrgico y además una quimioterapia, un tratamiento con fármacos. Y eso cada vez va a ir a más porque al ir personalizando la terapia y haciendo grupos cada vez más pequeños de pacientes, que al final es un paciente que necesita una solución única individual, pues esa solución suele ser siempre una combinación. Eso es una primera pincelada. Y un tema en el que, por ejemplo, hablando de miniaturización, no de tratamiento, pero sí de diagnóstico, la importancia, por ejemplo, del PET cada vez es mayor. Lo ha comentado Fernando antes y esto se está poniendo cada vez más de moda porque, entre otras cosas, te permitiría, por ejemplo, detectar metástasis en etapas muy tempranas, etc. Uno de los problemas que tiene el PET es el hecho de que, no sé cómo de familiarizados están con la tecnología, pero necesita, por supuesto, la generación de positrones, o sea, de isótopos que emitan positrones para poder conjugarlos con las moléculas, con los radiofármacos que luego se van a usar para hacer lo que es la tecnología como tal que se hace en el hospital. Un ciclotrón es un pedazo de aparato. Es decir, un ciclotrón no es un campo de fútbol, desde luego, pero es una máquina que no hay muchos ciclotrones. Yo no sé si aquí en Badajoz tenéis ciclotrón, pues tenéis, pero en Madrid me parece que hay 2 o 3, es decir, que son cosas relativamente... Uno de los problemas de los positrones es que son isótopos de vida media muy corta. Entonces, desde el sitio en el que se generan hasta el sitio de uso, pasa el tiempo, van perdiendo su intensidad, de manera que hay ciertos tipos de isótopos que serían muy interesantes poder utilizar y simplemente es prácticamente inviables, salvo que tengas el ciclotrón en el mismo sitio que tienes al paciente. Eso hoy en día no es viable. Si se pudieran generar mini ciclotrones, en plan una lavadora que fuera un ciclotrón capaz de hacer cosas, y se pudieran tener esos ciclotrones en el mismo sitio en el que se va a hacer el tratamiento, permitiría utilizar moléculas, radiofármacos, que podrían proporcionar muchísima información y podrían ser muy útiles. Eso es un puro desarrollo de ingeniería que a mí me consta que de hecho ya hay algunos proyectos para intentar desarrollar miniciclotrones. Eso es un poco más futurible. Algo que es mucho más real es el hecho, por ejemplo, de que hoy en día la intensidad, o sea, el TAC se ha desarrollado hasta un extremo que hoy en día las dosis de radiación que hay que dar para hacer un TAC son cada vez más pequeñas, hasta el extremo de que ya se está prácticamente en rango casi, no sé si es exageración, me diréis vosotros, pero es prácticamente de la radiación ambiental. Es decir, ya prácticamente es una situación en la que el TAC se puede hacer sin exponer al paciente a ningún riesgo mayor del que hay andando por la calle. Eso es muy importante porque quiere decir que se puede utilizar el TAC para hacer un screening, se podría utilizar para hacer un screening masivo de población y detectar fenómenos de este tipo de manera mucho más temprana. Y eso, por supuesto, tiene repercusiones económicas, de manejo de pacientes, de sobrediagnóstico, o sea, tiene un montón de implicaciones, pero eso es un futurible que es, desde el punto de vista de desarrollo ya está. Ya hay hospitales que tienen ese tipo de sistemas, pero digamos ahora hay que saberlos utilizar, extenderlos más, etc. De acuerdo, muy bien. Entonces, dentro de todo esto que tenemos, una de las cosas que ocurren en la implantación de todos estos futuribles y de todas estas tecnologías que se aproximan es lo que tú comentabas antes, algo bastante interesante, que es la colaboración entre empresas y los centros públicos de investigación. Es decir, nosotros tenemos investigaciones que van en un cierto camino, pero como para que esto llegue al paciente normalmente tiene que pasar por una empresa que produzca este tipo de avances y que los ponga en práctica. ¿Cómo se implementa? Bueno, yo tenía ¿Sí? una proyección simplemente para una especie de descripción general de los modelos. De cómo... Bueno, por si acaso lo cojo. Perdona. ¿Me pones el
Sí, tratamos de analizar cómo pasamos de lo que es la investigación. Has hablado antes de que hay casos en los que la investigación se produce en hospitales o en centros donde se está totalmente en contacto con el paciente y quizás es un poco más fácil porque la propia investigación ya nace de unas ciertas necesidades. Pero cuando hablamos de investigación que parte de unos estadios más básicos, hasta que el paciente se puede beneficiar de eso, ¿qué es lo que nos puedes aportar? Yo lo que he resumido un poco en esta diapositiva es los modelos que a mí se me han ocurrido, los que yo conozco de relaciones entre empresas y centros de investigación, que van, digamos, que es toda una gama, es todo un recorrido, es decir, y además esto ha evolucionado con el tiempo. Es decir, existe siempre la posibilidad de que la empresa contrate servicios de investigación a un centro que tenga una plataforma tecnológica, generalmente suele ser porque hay algo que ofrecer que es distinto o que es único en un sentido o en otro. Esto es algo que no es demasiado frecuente porque evidentemente las empresas tienden a tener in-house también una serie de cosas críticas, lo que es el core de sus actividades, pero a veces ocurre. Una manera muy habitual de utilizar a las empresas por parte de los organismos públicos de investigación ha sido siempre un poco el concepto de vaca lechera. Es decir, la empresa está ahí, tiene un montón de dinero, por alguna razón se piensa que todas las empresas son millonarias y tal, y entonces pues yo le vendo un proyecto de investigación muy básico a ver si tengo suerte de que le interesa un poquito a la empresa y consigo que me dé 100.000 euros o 200.000 para desarrollarlo. Luego ya veré si le cuento algo de lo que he hecho o no se lo cuento. Esa relación, eso ha sido un modelo muy habitual y por ahí han pasado muchas empresas, han pasado muchos grupos. Algunas cosas han funcionado, otras no han funcionado demasiado bien. En general yo creo que ha generado una cierta frustración por parte de las empresas de que han visto que era una manera un poco de dilapidar su fortuna, si tenían fortuna. Y para los centros de investigación pues tampoco ha sido nunca maravillosamente productivo. O sea, no, en el ámbito estrictamente hospitalario hay gente con mucha más sabiduría que yo en este tema, pero lógicamente están muy acostumbrados a relacionarse con las empresas en el entorno de los ensayos clínicos, porque es una parte esencial del desarrollo de un fármaco, es hacer un ensayo clínico que puede ser de fase 1, de fase 2, fase 3 o incluso post-marketing, y eso es un negocio entero, es decir, hay muchísimo flujo de dinero y de conocimiento asociado a ese tipo de relaciones y bueno, eso mantiene de hecho muchas estructuras y como digo, es algo muy habitual. Esas son, digamos, formas clásicas. Según ha ido pasando el tiempo, la empresa, y estoy hablando sobre todo, más bien, no sé decirlo, de la empresa farmacéutica, que es la que más conozco también por mi background, ha estado siempre preguntándose cómo hacer para mejorar la productividad, porque hay clarísimamente un declive en la productividad de esta farmacéutica, no sale el número de fármacos que tienen que salir para mantener los beneficios que se esperan, etc. Entonces, en esa búsqueda del santo grial de cómo mejorar la productividad, pues se han ido inventando otras formas de cooperar. Entonces, una típica es decir, vamos a ver, sí, vamos a colaborar tú y yo, pero no en un modelo de que yo te pongo 100.000 euros sobre la mesa para que hagas este bonito proyecto de investigación que vete a saber si me interesa o no, sino hagámoslo conjuntamente. Es decir, yo pongo dinero, pero tú también pones dinero. Es decir, una especie de partnership. Si la empresa, si el organismo de investigación se compromete a poner dinero, es que realmente es interesante también para ellos y de alguna forma eso a la empresa le garantiza un nivel de interés. Entonces esos modelos se están extendiendo. Pues hay un ejemplo, Roche, por ejemplo, tiene una red que se llama Expanding the Innovation Source, que es una relación con centros públicos de investigación de todo el mundo, unos cuantos en Israel, otros cuantos en Estados Unidos, uno en España, que no por casualidad es el CENIO, lógicamente lo tengo que decir aquí. y bueno, pues es un modelo de relación en el que ellos ven los proyectos que tú seleccionas que pueden interesarles y si les gusta alguno, pues lo apadrinan y no ofrecen simplemente dinero, sino que ofrecen también su propio know-how, su propia infraestructura, sus propios recursos y tú, como centro público de investigación, además de poner, digamos, tu sabiduría, etcétera, también pones cash, es decir, también tienes que comprometerte a cofinanciar el proyecto. Y eso de alguna manera es una garantía para ambas partes de que el interés es real para todos. Luego, otro modelo parecido, pero en el que lo que haces es decir, bueno, mira, vamos a buscar el dinero fuera, es ir juntos a proyectos de investigación específicamente diseñados para consorcios en los que figuran tanto empresas como organismos públicos de investigación. El modelo clásico en España, que ha funcionado bastante, ahora ya no existen, si no recuerdo mal, pero ha habido durante varios años proyectos Zenit, que no sé si son familiares para alguno de ustedes, pero son proyectos en los que se presentaban consorcios de empresas y organismos públicos y pedían una cantidad de dinero al CDTI, al gobierno, las empresas también ponían una parte y eso permitía el desarrollo de proyectos. Y a nivel europeo pues está, por ejemplo, el Innovative Medicines Initiative, que es algo parecido, pero a nivel de la Comisión Europea. Y luego ya por casi acabar, serían los modelos, o sea, las empresas farmacéuticas también en esta búsqueda frenética de mejorar los resultados, pues se han inventado lo del Open Innovation, que esencialmente viene a ser como poner a disposición del público
mis activos de algún tipo, ¿no? Por ejemplo, toda la colección de compuestos que yo tengo en mi librería de 1,5 millones digamos, de moléculas que eventualmente podrían acabar siendo fármacos, pues los pongo a disposición de ustedes para que si tienen alguna diana terapéutica interesante puedan hacer un screening y ver si alguno de estos compuestos valen para algo. Y entonces luego ya veremos cómo nos repartimos los posibles derechos de explotación, etcétera. Pero este tipo de compartición, como se diga, de share, del conocimiento se está volviendo cada vez más popular y hay empresas que lo están explotando cada vez más. Lilly y GSK son posiblemente las más activas en este ámbito. Y luego, últimamente, ya el último tipo de colaboración que a mí se me ocurre es cuando un organismo de investigación desarrolla o descubre o innova algo realmente que es trasladable al sector productivo y entonces pues tiene dos opciones, o tiene varias, pero una opción es evidentemente montar una empresa en base a ese conocimiento y generar un spin-off. Y aquí hay un problema, y es que muchas veces la gente que trabajamos en investigación somos perfectos ignorantes en materia de finanzas, de gestión, etcétera, porque nuestro perfil profesional es otro y hay un gap un poco en esta emprendeduría, bioemprendeduría, pues faltan profesionales que tengan ese doble perfil, aunque eso se va solucionando con el tiempo, por supuesto, ahora estamos mejor que hace 10 años. Y luego la otra opción es que como centro público hayas patentado tu descubrimiento y esa patente la licencies a una compañía para que la explote y bueno, pues te pones de acuerdo en cómo vas a compartir beneficios, riesgos o lo que sea. Eso es un poquito el panorama general de cómo veo yo que se aborda la colaboración público-privada en España. No sé si tenéis algo más yo que quería leer. dar Estamos acercando al final del tiempo, o sea que por favor Sí, voy a os ser pido rápido. brevedad. Yo quería dar una pequeña pincelada del concepto de la colaboración público-privada y la diferencia de la industria farmacéutica y la industria tecnológica. Yo he pasado por los dos sitios y creo que aquí sí que hay un hueco muy importante que puede ser ocupado por la parte de ingeniería hospitalaria, ¿no? Al igual que todo el tema del desarrollo de fármacos va a través de ensayos clínicos, registro. En el mundo de la tecnología pues tenemos un pequeño parón, digamos, o una pequeña barrera de acceso al mercado, que es el mercado CE, y a partir de ahí se para todo. Es difícil encontrar el profesional que nos ayude a desarrollar o a hacer estudios de eficacia de nuestra tecnología desde el punto de vista no solo clínico, que eso ya queda trabajado en la parte del mercado CE, pero todo el tema de eficacia, seguridad, mejor manejo del paciente, cosa que al clínico obviamente le interesa, pero un poco más en un segundo plano, porque su objetivo principal es conseguir mejores resultados en sus pacientes. ¿Quién nos ayuda a nosotros a mejorar nuestros productos y quién nos ayuda a cubrir ese gap que la industria farmacéutica sí que la tiene muy bien cubierta y muy bien cuidada desde hace mucho tiempo? Yo creo que ahí el papel de la ingeniería hospitalaria pues debe ser muchísimo más relevante de lo que está siendo ahora, y creo que es un campo de colaboración grandísimo, ¿no? Sí, es otra de las que les has lanzado al Sí. público, que espero que ahora podamos recoger en ronda de preguntas. Y nosotros vamos a terminar todo lo brevemente que podáis, porque sí que me gustaría que hubiera cierta participación del público, con el papel de España en el desarrollo de las nuevas tecnologías, concretamente para el tratamiento del cáncer ahora mismo. Así es que, ¿cuál es el papel que está jugando España ahora mismo dentro del panorama mundial? Pienso que hay otras personas más cualificadas en la mesa para hablar de eso. Yo pienso que el papel no es enorme, sinceramente, pero no conozco el tema. Bueno, yo creo que estamos donde estamos. Ha dicho muy bien Eduardo que tenemos muy claro en dónde estamos a nivel de medicamentos, industria farmacéutica. Estamos a muy alto nivel, estamos en todos los grupos cooperativos europeos, liderando la oncología del mundo, o sea, estamos por delante de Estados Unidos, que eso es sorprendente, sobre todo en muchas patologías, por ejemplo, el aparato, en los cánceres de aparato digestivo, pero sí que es verdad que siempre patrocinados por la industria farmacéutica, que lo tiene muy claro el marco de juego. El problema es el marco de juego con la tecnología, que no está tan claro, no está tan fácil. Yo creo que España, en ese sentido, ahí estamos muy flojos. De hecho, pues no tenemos investigación prácticamente a nivel de lo que es la radiación, de lo que es la tecnología pura y dura. Y quizás lo más importante que haya dejado en la mesa aquí Eduardo, y que a mí me parece, no lo más importante en cuanto a lo que ha dicho, sino para mí, es que estamos condenados a entendernos, la industria de la tecnología y los hospitales. Y tendremos que crear la manera en la que
nosotros trabajemos con ellos y ellos con nosotros, pero en el mismo sitio. Quiero decir que haya un flujo muy fácil en que yo pueda ir a su empresa a ver cómo se está desarrollando y participar con ellos en la investigación de tecnología, y de la misma manera ellos vengan a los hospitales y estén incluidos en nuestras plantillas para trabajar. Quizás sea la única manera que veo yo hoy en día de poder sacar para adelante el desarrollo de tecnología, que ya le digo que a nivel de la farmacia y a nivel de farmacéutico y quimioterápicos y terapias biológicas estamos avanzadísimos y estamos en la vanguardia de la sanidad. Bueno, yo simplemente aprovecharlo un poco lo que estaba diciendo Fernando. Cuando las empresas de tecnología desarrollamos un equipamiento, a diferencia de las farmacéuticas, que lo que tienen o lo que hacen es desarrollo una molécula y luego lo hago un comprimido, o lo hago una solución oral, o lo hago un inyectable. En nuestro caso, cuando estamos desarrollando mejoras en la radiación, lo que estamos desarrollando es equipamiento que mejora la administración de la radiación. O sea, nosotros inventamos poco en la molécula, por llamarlo de alguna forma, a la radiación, pero desarrollamos muchísimo en la forma en la que se administra, y eso se hace a través de tecnología. Y los únicos capaces, entre comillas únicos por ser un poco de generar el debate, que mejor entiende a un robot, que mejor entiende a un equipamiento del tamaño de un campo de fútbol, ni son los médicos, ni somos los farmacéuticos, sino que son los ingenieros. Y es ahí donde creo que tenemos que ampliar mucho nuestra línea de colaboración. Y yo debo decir, que se lo voy a dejar para que lo diga Pepe, creo que España en el mundo de la tecnología oncológica es un referente mundial. Para nosotros es un país estratégico, es un país que tiene unos resultados súper brillantes, que le dejo ahora que lo explique Pepe, y hay una apuesta muy clara por nuestra compañía, por el país España, independientemente del volumen de negocio que significa. Digamos que la neurona española con la sueca tiene muy buena relación, y yo creo que el mejor que lo puede contar es Pepe, que es el que... Pues Pepe, por alusiones... Sí, yo solo comentar en este momento, pues en España se ha potenciado la colaboración con empresas de alta tecnología, dentro del campo de la radioterapia, en uno y en otro sentido, o proponiéndole ideas o proponiendo a ellos desarrollar experiencias. Pero en este momento el nivel empresarial español es puramente dependiente de un número discreto de casas que son las que monopolizan toda la investigación y tienen toda la tecnología perfectamente dirigida para hacerla llegar a ser práctica. Y quizás en España la iniciativa en ese sentido iría pues medio-largo plazo, pero existe otra parte que yo creo que es la que debemos intentar promocionar para tener iniciativa española no en esa alta tecnología, pero sí existe una que es la que deriva de la práctica clínica, en la que con un esfuerzo coordinado, ingeniería, tecnología, empresas españolas, hospitales, pues pueden producir en una buena sistemática elementos muy productivos para el bienestar de los pacientes, y no estar con esta dependencia también en este nivel respecto a la tecnología producida fuera. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues hemos intentado cubrir un poco el panorama de los temas que pensábamos que podían interesarles. Ahora nos gustaría saber si tienen ustedes algún tipo de pregunta o reflexión en el que les gustaría que participáramos. Es su turno. ¿Alguien quiere? Les han lanzado varios órdagos desde aquí. Por ejemplo, había uno en el que preguntaba Eduardo su opinión sobre cuáles son las posibilidades de implementación, de intervención de la ingeniería. Sí, por favor. Bueno, yo más que hacer una pregunta, y mientras nadie me contradiga, yo creo que el problema en España es que nunca se ha apostado por la ingeniería médica, y de hecho las titulaciones regladas no existen, excepto lo que me acaban de comentar ahora aquí en Madrid, que bueno, que es recientemente, y eso es donde está uno de los problemas de explotación en España y lo que están solicitando. Eso para mí es simplemente lo quería exponer. Es decir, España no ha apostado nunca por la ingeniería médica. No hay empresas.
salvo excepciones, que produzcan equipamiento médico. Se está confirmando que es una dependencia totalmente exterior, que no es malo ni bueno, pero es la realidad, nada más. Quería hacerlo porque me lo pide el cuerpo y llevo bastante tiempo en este sector. Y gracias. Gracias. ¿Qué pensáis? ¿Esto tendría que ser una iniciativa, esto es puramente un problema empresarial? ¿Es un problema de que haya empresas que apuesten por ello? ¿Habría que tener un tipo de iniciativa oficial que apoyara esto, quizá? ¿O? A mí me da mucha pena pensar que de las 100 pesetas que llegan para investigación, lleguen por donde lleguen para el cáncer, ¿cuántas se creen que son para radioterapia o tecnología de la radiación? Calculen, díganme un número. 0,3. No somos tan negativos, pero vamos, solo es el 6%. Es triste, ¿eh? O sea, piensen que el arma de la radioterapia, o de la radiación, o de la tecnología de la radiación, etcétera, estamos hablando de que prácticamente un 70% de los pacientes con cáncer se tienen que tratar con radiación. Piensen lo que estamos diciendo, es que estamos llegando a terapias que ya no va a hacer falta el cirujano, sino que la misma radiación va a curar a la paciente o al paciente. Y solo tenemos una inversión de no llega al 6%. A mí me resulta eso muy duro y quizás lo que haya que cambiar los esquemas. Una máquina cuesta lo que cuesta, 3, 4, 5. El caso de la de Japón cuesta 250 millones de euros. Bueno, pues está ahí. Está claro que no podremos tenerlo en todos los sitios, pero máquinas baratas de 3, 4 millones, 5 millones, que son súper buenísimas, súper sofisticadas y que no asistan en toda la red pública sanitaria, pues es algo que te llama la atención, cuando es mucho más barato que cualquier tratamiento de un paciente de quimioterapia a lo largo de 12 meses o de un año. Bueno, yo quería dejar eso. Fernando, ¿querías aportar? Sí, yo lo que quería comentar es que el dato este del 6% es interesante, pero en el fondo, para mí el problema es la cantidad a la que partes, porque un 6% de $1 billón es un montón de pasta. Bueno, pero el problema nuestro no es el 6%, es que el 100% es muy bajo. Es muy bajo. Y ha apuntado el compañero que España nunca ha apostado por la ingeniería hospitalaria, pero dígame usted por qué aspecto de la innovación o de la ciencia ha apostado alguna vez España. Es decir, el problema es de la ingeniería hospitalaria, es de todo donde mires. Es decir, y no quiero ser por ponerme triste, sinceramente, pero es que sinceramente es que es así. Entonces, pues claro, pues efectivamente. Sí, es cierto, es un problema que conocemos todos. ¿Alguien más tiene una aportación, alguna pregunta? Bien, pues esperamos que les haya resultado interesante. Damos las gracias tanto a la organización por habernos invitado como a todos los presentes por compartir con nosotros esa parte de sus conocimientos y les deseamos a todos muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.